¿Por qué Guatemala tiene los impuestos más bajos de América Latina? Guatemala tiene una de las recaudaciones fiscales más bajas a nivel mundial. Según datos del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, Guatemala recauda aproximadamente de un 11 al 14% del PIB en impuestos. Ahora bien, ¿qué es PIB? PIB es Producto Interno Bruto. Y como se calcula, es sumando la producción de todos los bienes y servicios en un país. Y después oirán hablar del PIB per cápita. Y eso todo lo que es esta suma total dividida por el número de personas en el país. Ahora bien, esto no solo es el nivel más bajo de América Latina, sino que también uno de los más bajos del mundo, como mencionaba anteriormente. Para comparación, el promedio de América Latina es aproximadamente de un 21 a un 22% del PIB. Entonces, ¿por qué Guatemala recauda tan pocos impuestos? ¿Es simplemente una decisión política o existen razones estructurales más profundas? Soy el Dr. René Padilla. Este canal se enfoca en información basada en datos, en un análisis claro y sin enfoque partidista. Si te gusta este tipo de contenido, dale un like al episodio y suscríbete al canal. El objetivo no es promover políticas específicas, sino entender cómo funcionan los sistemas económicos. Para entender por qué Guatemala tiene los impuestos más bajos de América Latina, analizaremos 4 factores. Primero, la resistencia histórica a la tributación. Segundo, el tamaño de la economía informal. Tercero, cómo está estructurado el sistema tributario. Y cuarto, la corrupción, la confianza y las limitaciones institucionales. La recaudación fiscal en Guatemala ha sido baja durante décadas. Incluso durante periodos de crecimiento económico, rara vez ha superado el 14% del PIB. Esto sugiere que la baja recaudación en Guatemala es estructural, es decir, no es casuística. Para entender mejor esta situación, es útil comparar el tamaño del gobierno con los otros países de Centroamérica, por lo menos con algunos de los países aledaños. Guatemala tiene la economía más grande de la región, pero uno de los presupuestos del gobierno más bajos. Esto en relación a la población, es decir, invierte poco en la población porque no hay recursos suficientes para invertir. Esta comparación ayuda a entender la magnitud de la diferencia. Nos muestra diferentes medidas de los países centroamericanos que nos ayudan a entender un poco mejor la situación presupuestaria y la inversión por persona de los diferentes países centroamericanos. Podemos ver que Guatemala tiene por mucho la economía más grande de Centroamérica, de 113 mil millones de dólares por año. La segunda es Costa Rica con 95 mil millones de dólares. Ahora bien, podemos ver también, los otros países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Nicaragua, que tienen economías significativamente más pequeñas que las de Guatemala. Ellos recaudan más de porcentajes que Guatemala. Guatemala recauda entre un 11 a un 12%. Bueno, la verdad es que yo lo he visto hasta un 14%. Y Honduras de un 17 a un 18%. Y ahí podemos ver a los otros países, incluyendo Costa Rica, que recauda entre un 22 a un 23%. La imagen se empieza a aclarar cuando miramos los presupuestos de cada país. Si miramos el de Guatemala, es de 19 mil millones de dólares por año. Miramos el de Costa Rica, es de 27 mil millones. Significativamente más alto que el de Guatemala. Y eso que ellos tienen una población 3 veces más pequeña que la de Guatemala, con 5.2 millones y Guatemala con 18.7 millones. Aquí en la última columna podemos ver un número que nos da una buena idea de la realidad de cada país. El gasto por persona.
Guatemala invierte $1,020, Honduras 1,270, El Salvador 1,430, Nicaragua 710, es el único país que invierte menos que Guatemala, y Costa Rica 5,190. Es 5 veces más grande el presupuesto de Costa Rica y la inversión, bueno, no el presupuesto, es 5 veces más grande la inversión por persona de Costa Rica que la de Guatemala. Los bajos impuestos en Guatemala tienen raíces históricas. El país tiene élites económicas poderosas, instituciones estatales débiles y bajo gasto público. Durante décadas, el país ha mantenido un estado relativamente pequeño y con limitada capacidad de recaudación. Históricamente, las reformas fiscales han enfrentado resistencia. Esto crea un equilibrio de largo plazo donde hay bajos impuestos, hay capacidad estatal limitada e inversión pública limitada. Otro factor importante es el tamaño de la economía informal. Se estima que entre el 70 y 80% de los trabajadores participan en la economía informal. Eso limita la recaudación. Si empresas y trabajadores operan fuera del sistema formal, recaudar impuestos se vuelve más difícil. Los sistemas tributarios no solo determinan cuánto se recauda, sino cómo funciona el ecosistema. En Guatemala, el problema no es solo el nivel de impuestos, sino también cómo se recaudan y quién últimamente los paga. Incluso si aumentaran las tasas, la recaudación puede no aumentar significativamente. Entonces, una solución podría ser la reestructuración del sistema tributario para que incluya a más de los sectores productivos. El país depende en gran medida de impuestos al consumo, como el IVA, que es regresivo, que solo lo que quiere decir es de que personas de bajos recursos pagan lo mismo que personas de altos recursos, y de impuestos a las importaciones. Entonces, estos son más fáciles de recaudar porque son visibles y difíciles de evadir, especialmente en las aduanas. Como resultado, las importaciones se convierten en una de las fuentes principales de recaudación. Cada vez que entran bienes al país, se aplican aranceles. Esto encarece la maquinaria, el equipo, los insumos productivos para las empresas. Entonces esto afecta los costos de producción y para los consumidores aumentan los precios. Para la economía del país afecta la competitividad. Esto genera un desequilibrio donde los sectores más fáciles de gravar tienen una mayor carga tributaria mientras otros contribuyen muy poco. Esto afecta el crecimiento económico del país. Factor 4, la corrupción y la confianza en las instituciones públicas es un factor muy importante. Muchos guatemaltecos son escépticos ante aumentos de impuestos debido a la preocupación sobre la corrupción. Estas preocupaciones se han visto confirmadas por casos recientes documentados. Uno de los más conocidos es el escándalo de Odebrecht. Odebrecht es una empresa constructora brasileña que admitió haber pagado sobornos a funcionarios en varios países de América Latina para obtener contratos de infraestructura. En Guatemala, ejecutivos de la empresa Odebrecht implicaron a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y de Vivienda, y a Manuel Valdizón, un ex candidato presidencial. Los fiscales alegaron que se pagaron millones de dólares en sobornos relacionados con proyectos de infraestructura. Estos casos reforzaron la desconfianza pública. Otro caso importante fue el caso en el ICS. ICS quiere decir Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Estos contratos estaban relacionados
con el sistema de salud pública. En este caso, altos oficiales del ICS dieron contratos a la empresa PISA para dar tratamientos de diálisis. La empresa daba un pobre servicio y, consecuentemente, resultaron muertos 50 pacientes por infección. Estos eventos contribuyen al escepticismo sobre el uso de los recursos públicos por los funcionarios públicos. Otro ejemplo relevante y que es la contra de lo que hemos estado diciendo es el de Juan Francisco Solórzano Fopa, que fue ex jefe de la SAT. Solórzano Fopa dirigía la SAT entre 2016 y el 2018. Durante su gestión se fortaleció la fiscalización y se incrementó la recaudación. Sin embargo, su gestión se volvió políticamente controversial y fue removido del cargo por el presidente. Independientemente de la interpretación, este episodio refuerza la percepción de que aumentar la recaudación puede ser políticamente complejo. Impuestos al capital. Guatemala y El Salvador tasan aproximadamente el 10%. Costa Rica aproximadamente un 15% de gravamen y los Estados Unidos hasta un 20% de gravamen por parte del gobierno federal y otro porcentaje a nivel estatal que depende de los diferentes estados es el porcentaje que se paga. Chile tasa hasta aproximadamente un 40% en algunos casos. Esto demuestra que Centroamérica tiende a gravar menos el capital. En conclusión, Guatemala tiene los impuestos más bajos de América Latina por varias razones estructurales: la resistencia histórica, la economía informal, la estructura tributaria, la corrupción y la desconfianza en los oficiales de gobierno. Aumentar impuestos no necesariamente produce mejores resultados. Sin embargo, los bajos impuestos limitan los recursos del Estado. Entonces, esto influye en la poca inversión del gobierno en infraestructura, educación y desarrollo. Finalmente, los quiero dejar con este pensamiento. Recuerda que no se trata de creer lo que queremos creer, se trata de saber lo que necesitamos saber. Los veo en el próximo episodio.